cuando todo sale de mis manos, Dios se encarga. Repita conmigo, cuando todo sale de mis manos, Dios se encarga. ¿Por qué he titulado esto? Porque sé que muchos de nosotros estamos pasando, o quizás podemos pasar, por alguna situación parecida a esta. Queremos o pretendemos tener el control de toda la situación, de todas las situaciones, pero resulta que llega un punto en el que nos vamos a encontrar al colapso, o al ya no puedo más, o al ya no aguanto más, y resulta que justo en ese momento es una oportunidad de Dios para que sueltes tus brazos y dejas que Él se encargue. Romanos 8:28. Este es un famoso clásico de la palabra de Romanos. Dice que: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A los que conforme a qué? A su propósito. Entonces hemos sido llamados por un propósito de Dios. En el latín, esta palabra es contundente y muy precisa. Dice: Escimus autem coniam diligentus deum omnia cooperantur in bonum. ¿Qué dije? Eso es que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y cuando digo todo, aquí me estoy refiriendo también hasta lo malo. Me estoy refiriendo a lo que te dolió. Me estoy refiriendo a lo que te rompió. Me estoy refiriendo a cuando tú tienes un caos en tu entorno, pero como tú buscas a Dios, como tú amas a Dios, como a pesar de todo eso, Dios va a hacer que obre para bien. Parece mentira, ¿no? Pero es una realidad que si decidimos creer en esta palabra, Dios se va a encargar que obre para bien. Hoy quizás no entiendes lo que está sucediendo. Puedes pasar por momentos de dudas o confusiones, pero eso que está sucediendo es como una prueba que te dice que Dios no ha perdido el control de tu vida. Dios tiene el control de tu vida. Dígale al que está a su lado: Dios tiene el control. Eso suena un poco convincente. Dígalo: Dios tiene el control. Pégale un grito: ¡ay, Dios tiene el control! Así, Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de tu vida. No te desanimes, no te desesperes. Y también no existe la desesperanza. Quizás podemos estar en esa fase de desesperanza y creemos que ya Dios nos abandonó, pero resulta que no. Dios está allí. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén, eso es. Quizás no todo lo que estás viviendo es bueno. Hay cosas que son malas, pero déjame decirte que Dios ha permitido que eso malo que está sucediendo en tu vida obre para bien. Eso tiene que producir algo bueno en ti. El apóstol Pedro dijo unas palabras muy sabias y profundas acerca del oro. Usted cuando va a una joyería, a una tienda de estas de joyerías, ve cadenas preciosas, ¿verdad? Perfectamente diseñadas. Pero el oro, cuando se consigue o cuando se extrae, ¿cómo lo ves? Es un oro en bruto, una pieza, algo grande, pequeño, de diferentes tamaños. No tiene ningún tipo de molde. ¿Qué pasa con este oro? Es llevado para un taller de estos de orfebrerías, y allí se encargan de hacer el diseño conforme a lo que ha pedido el cliente. Pueden ser anillos, pueden ser pulseras, cadenas, todo a petición del cliente. Pero eso tiene un proceso, y es la parte que nosotros obviamos. Y el proceso que nos está diciendo acá la palabra es que si nosotros nos dejamos bruñir o nos dejamos meter a ese horno, que es el horno del proceso, el horno de la desesperación, el horno del desánimo, el horno de, no sé, como lo quieras llamar, pero si tú entiendes que ese horno representa el proceso de Dios para llevarte a tu propósito, pues déjame decirte que tú vas a salir como una cadena bien bruñida, como una cadena bien diseñada. Muchos, lamentablemente, abandonan el proceso. ¿Por qué abandonan el proceso? Porque en medio de esa búsqueda de Dios, en medio del proceso, viene el desánimo, es tan fuerte. No buscas a Dios, no tienes intimidad con Él,
¿qué va a suceder en el proceso? Lo abandonas. He visto a mucha gente abandonando a Dios en medio del proceso, pero la única causa es que dejan de buscar a Dios. Hoy Dios nos dice en esta mañana, no dejes de buscarme en medio del proceso. Vamos a analizar un poco la historia de estos tres hombres prudentes, Sadrac, Mesac y Abednego. Allí nos registra la palabra que en aquellos tiempos el rey Nabucodonosor era el rey que estaba encargado de llevar toda Babilonia. Los babilonios eran los que tenían oprimidos a los varones israelitas, estaban en el exilio. Entonces este rey, esta joyita maravillosa, decidió erigir una estatua de oro y también a su vez dejó un mandato en el que toda aquella persona que esté bajo su mandato tenía que inclinarse ante esa estatua. Resulta que estos tres varones prudentes, Sadrac, Mesac y Abednego, ellos dijeron, nosotros no adoramos a otro Dios. Nosotros adoramos al Dios todopoderoso, al Dios de Israel, a Jehová, a Yahweh. Mira la contundencia y la identidad que ellos tenían como hijos de Dios. Aquí el rey Nabucodonosor se entera. Sí, con que estos hombres no van a adorar a este Dios. Llámenlos. Llamaron a esos hombres y el rey, una vez más, delante de toda la multitud, les dijo a los tres, ustedes tres se me inclinan ante esta estatua. Y ellos tres mirando, uno quizás asustados, sorprendidos, pero al mismo tiempo convencidos de quién eran y a quién les servían. Fue una respuesta muy contundente, una respuesta muy clara. Nosotros no servimos a otro Dios, sino al nuestro. No. Mandó a buscar a unos soldados, llévenlo al horno. Métanle más fuego a ese horno. Dice la palabra que el horno lo calentaron 7 veces más. 7 veces más. Al punto tal de que cuando estaban acercando a esos hombres, a esos tres varones, los soldados se estaban calcinando, se estaban quemando. Bueno, finalmente entran esos tres varones. Y ellos, justamente antes de entrar, dijeron unas palabras que cautivaron el corazón de Dios. Y aquí te dejo este tips para que puedas cautivar hoy el corazón de Dios. Sea que Dios me saque del horno o no me saque del horno, no voy a dejar de adorar. Ahí es donde está el mover del corazón de Dios para con tu vida. Sea que obtengas la promesa o no obtengas la promesa, no dejes de adorar a Dios, porque ahí es donde está la bendición. ¿Saben lo que pasó después de que ellos declararon esa palabra estando en el horno? Dice la Biblia que no se calcinaban ni sus ropas. No solamente eso, sino que el rey Nabucodonosor de lejos podía mirar. El rey Nabucodonosor se quita las gafas y dice, no estoy viendo yo un cuarto hijo de hombre que está alrededor de ellos. Y resulta que ese cuarto hijo de hombre era el Espíritu Santo. Era Dios respaldando su palabra a través de esos tres hombres. Y aquí lo que Dios nos está enseñando es que si tú operas en esta palabra, en la obediencia de Jesús, aún en el caos, aún en la desesperanza o en la duda, ahí se va a lucir el Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué silencio. Si quieres, le das un aplauso a Dios, al Espíritu Santo que le está ayudando. La palabra de Dios tiene que producir un efecto en tu vida. Jesús lo enseñó claramente. La palabra de Dios va a producir un efecto inevitablemente en tu vida, sea que le obedezcas o sea que no le obedezcas. ¿Cuál es ese efecto? Mateo 7:24, Jesús hizo una ilustración o una parábola sobre dos casas, de las cuales una estaba construida sobre una roca y la otra casa estaba construida sobre arena. Entonces esto representa que viene el mensaje de Dios a tu vida. Hay quienes obedecen el mensaje, viven conforme a lo que enseña la palabra de Dios, y dice la palabra que cuando viene el fuego, cuando vienen ríos, cuando golpean contra aquella casa, dice que va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque aguardó la palabra de Dios, porque retuvo la palabra de Dios. Pero hay de aquella persona que oye el mensaje, le entra por un oído, le sale por otro oído, los problemas van a venir también.
¿Y qué sucede? Grande es su ruina. Para ponértelo así, la vida del hombre viene siendo como esta línea, ¿verdad? Recibes el mensaje de Jesús, aquí tiene que haber un antes y un después. No puedes quedar igual. Entonces venimos en esta línea. Recibo el mensaje de Jesús, le oigo, le obedezco. ¿Hacia dónde va mi vida? Como la luz, como la senda del justo, hasta que el día es perfecto. Tu vida va incrementando porque tú estás obedeciendo el mensaje de Dios. Y es lo que está sucediendo. La vida del hombre, viene el mensaje de Dios, no le obedeces, te entra por un oído, te sale por otro, no buscas de Dios, te da igual. Un domingo sí, otro domingo no, de vez en cuando sí, de vez en cuando no. No puede quedar igual tu vida. ¿Qué sucede? Vienen los problemas, golpes, accidentes, Dios no quiera. Vienen situaciones difíciles, sigue bajando, sigue bajando. ¿Qué dice Jesús? Grande es su ruina. Es decir, la vida del hombre no puede ser igual. No se ponga bravo conmigo. Lo dice Mateo 7:24. Esa es la vida del hombre que obedece. Mi deseo y el consejo de Dios es que todos obedezcamos el mensaje de Jesús. ¿Para qué? Porque por nuestro bien, como Él lo dijo, nuestra vida va a ser como la senda del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A veces oramos así: Señor, quítame estas pruebas. Señor, no quiero vivir de esta forma. Pero Dios te dice: si te quito la prueba, entonces ¿cómo te hago crecer? Así que quiero que le diga el que está a su lado: no te quites la prueba. Vive con la prueba. Encontramos al apóstol Pablo teniendo un encuentro con el Espíritu Santo. Mira lo que sucedió aquí. Apóstol Pablo, para entender un poco la vida de ese hombre, ¿quién era? Era un hombre estudiado, un hombre que conocía de leyes, un hombre que creció en la ley de Dios, en la ley del antiguo pacto. ¿Cuál es la ley del antiguo pacto? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Allí todos los estudiadores de la ley, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, tenían que aprenderse al pie de la letra cada palabra. Este era el apóstol Pablo, un hombre estudiado, quizás idiomas también. Resulta que este hombre tiene un encuentro con Jesús. Mira lo que sucede aquí, présteme atención. Y Pablo pues dice que él tenía ciertos problemas. Y él le rogó a Dios que le quitase el problema de encima. Señor, quítame este problema, me está matando. Quítame este problema, no puedo vivir con eso. ¿Saben lo que le dijo el Espíritu Santo al apóstol Pablo? No te lo voy a quitar, te lo voy a dejar, porque mi gracia se va a perfeccionar a través de ese problema que estás viviendo. Suena un poco cruel, ¿verdad? Suena un poco duro. Pero Jesús te está diciendo que si tú atraviesas el problema en su presencia, Él te va a levantar, Él te va a exaltar. La Biblia no dice, tú eres fuerte. La Biblia lo que dice es, lo que yo entiendo, es que Jesús se va a hacer fuerte a través de tu debilidad. ¿Cuántos somos débiles aquí? Yo reconozco que soy débil. Yo reconozco que solo no puedo. Yo reconozco que hace 10 años atrás, 11 años, yo tenía problemas heavies, para abrir un poco más mi corazón, pasiones desordenadas, problemas de masturbación, problemas de pornografía. Realmente los tenía. Y yo iba a la iglesia y le decía: Señor, ¿por qué yo tengo este problema? Quítame el problema. Y el mismo Dios me dijo: ¿sabes qué, Ovidio? El problema no te lo voy a quitar. Lo que está sucediendo es que no lo estás pidiendo conforme a mi palabra. ¿Y yo cómo lo pido? Pide mi presencia. Tu presencia. Señor, pero es que si me voy al baño en medio de ese... voy a pedir tu presencia cuando me den ganas de hacer esas loqueras. Y escucho a Dios y digo: sí, pide mi presencia. Ay, Dios mío, Señor, me da pena. Y resulta que es totalmente efectivo.
Llegaban esos momentos de locura. No sé cómo describirlo. Era un subidón de testosterona con un no sé qué, con un demonio. Y yo le decía, Señor, ahora sí, está llegando, necesito tu presencia. Y resulta que venía la presencia de Dios. Y hoy puedo decir que 11 años después, Dios me ha tenido así, mira, agarrado. Porque siempre estoy pidiendo su presencia. ¿Sabes lo que sucede en la vida del hombre cuando deja de pedir la presencia del Espíritu Santo? Nosotros tenemos una naturaleza. La naturaleza de nosotros es pecaminosa. ¿Hacia dónde nos lleva la naturaleza del hombre? Al pecado. El pecado es, ¿qué? Todo lo que se opone a Dios. Todo lo que se rebela en contra de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros cojeamos de una pata. Yo no me presento aquí como una persona perfecta. Yo hago como hizo el apóstol Pablo. Yo sé de dónde vengo y yo lo que hago es te muestro mis cicatrices. Y te digo que mira, estas cicatrices me las ha cerrado el Espíritu Santo. De forma coloquial, conversaciones con amigos, les digo, mira, sabes que todos tenemos un monstruo por dentro. ¿Estás controlando ese monstruo o le estás dando rienda suelta? Ojo, y yo no sé de la vida de muchos a profundidad de aquí. Yo simplemente estoy hablando un mensaje que ya está escrito. Un mensaje que Jesús expone para ver en qué situación espiritual nosotros nos encontramos. Óigase bien, la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios a través de los hombres. ¿Para qué? Para exhortar, para reprender, para redarguir, para vivificar, para corregirte. ¿Cuántos quieren recibir la corrección de Dios? Solo se requiere de humildad. La humildad, dice la palabra, que trae como recompensa, ¿qué? La gracia de Dios. Pero la soberbia, ¿qué es lo que trae como recompensa? La lejanía de Dios. Hoy en esta mañana Dios nos enseña que si nosotros practicamos esta palabra, solo lo único que pido es un pequeño paso de obediencia. Un pequeño paso. ¿Cuál es el área en el que tú has flaqueado? ¿Cuál es el área donde tú crees allí que necesitas una asistencia de Dios? Bástate mi gracia, dice el Espíritu Santo, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En tu debilidad. Hemos vivido en caos, hemos vivido en desorden, hemos hecho lo que nos dicta nuestro corazón y nuestros pensamientos, pero no nos hemos inclinado ante la voluntad, ante la palabra de Dios. Por eso es bueno siempre escuchar el consejo que viene de Dios. Por eso es bueno siempre mantener un alma recta y agradable delante de Dios. Por eso es bueno mantenernos congregados. Y ahí es donde yo intervengo y digo, ¿te estás congregando? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás recibiendo un mensaje espiritual, bíblico? ¿O estás recibiendo un consejo doctrinal? ¿O estás recibiendo un consejo de hombre que te va a llevar a pecar? Ay, Dios mío, yo cada vez que hablo siento como que me siento como Esteban, que lo sacaron apedreados de... No sé, los que hemos visto la película del Soldado Ryan, me gusta mucho esta película. Sobre todo una parte de la película con Tom Hanks. Una película, para mí yo la recomiendo, el que no la ha visto. Dice que hay una escena específicamente que los soldados del Capitán Miller estaban discutiendo. Porque el Capitán Miller soltó o dejó en libertad a un soldado alemán. Estos soldados alemanes que... Hitler, y mataban y agarraron a ese soldado alemán, prisionero. Y los que estaban allí con el Capitán Miller lo que querían era matarlo, asesinarlo. No merecía perdón, no merecía vivir. Resulta que el Capitán Miller, un hombre sereno, un hombre tranquilo, con autoridad, habla a través del traductor de Open, este delgadito, y le dice a Open, dile al soldado que se vaya caminando recto, que no voltee para atrás, colócale unas vendas en los ojos. Y los demás soldados que estaban alrededor le dicen, capitán, mi capitán, pero ¿por qué hace esto? Usted está loco, usted está loco. Todos estaban desesperanzados, desesperados, indignos. No tenían esperanzas de vivir, en cualquier momento a expensas de ser asesinados. Resulta que este joven alemán seguía caminando
y empezaron a pelearse entre ellos. Mientras estaba la situación, el ambiente tenso, las peleas, uno sacó un arma, apuntó al otro. ¿Qué, me vas a disparar? Sí, te voy a disparar porque desde el principio nunca me has gustado. Y andaban allí y el capitán Miller, sereno, tranquilo. Y se le acercaban al capitán Miller, señor, pero haz algo. Yo esa escena la relaciono un poco como que él estaba haciendo el papel de Jesús. Un hombre tranquilo en medio del caos. Capitán Miller voltea y les pregunta a todos sus soldados, a los que estaba a su cargo, ¿a cuánto va la apuesta? ¿A cuánto va la apuesta por mí? Y voltean entre ellos, se miraban, pero o sea que el capitán sabe. Y el capitán les responde, yo soy maestro de escuela, pero estoy aquí con ustedes. Yo no conozco a ese tal soldado Ryan, ni me interesa su vida, pero si rescatar a este joven me lleva para estar en casa con mi mujer y mis niños, no me importa dar mi propia vida por hacerlo. ¿Saben lo que pasó en ese lugar? Un silencio. Todos se quedaron reflexionando ante esta situación. Es verdad, les mataron a un compañero, estaban en medio de la guerra, se toman sus mochilas y se vuelven a ir detrás del soldado de Capitán Miller. El final de esta película, pues ya todos sabemos, apareció James Francis Ryan. Lo encontraron, lo rescataron, lo llevaron a casa de su madre y el capitán Miller, pues lamentablemente falleció en medio de la guerra, pero muchos de sus compañeros tuvieron la oportunidad de estar con sus familias. Ahí está la recompensa. Esperar en medio del caos. Esperar en medio de lo que no entiendes, pero esperar en Dios. Jeremías 29:11. Aquí nos dice claramente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que os esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios con mi vida? Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien, pensamientos de bienestar. Mira lo que piensa Dios acerca de ti. Él te quiere bendecir. Pero para entender un poco el contexto histórico, Jeremías 29:11 se escribió cuando estaba Nabucodonosor oprimiendo a los israelitas, oprimiendo a los que creían en Dios. Hoy Dios te está diciendo que tiene pensamientos de bien y no de mal en medio de un caos, puede ser, en medio de incertidumbre, en medio de no tener dirección en tu futuro. Hoy Dios te está diciendo, tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Tengo un futuro planificado en tu vida. Así que diga conmigo, esto es temporal. Esto es temporal. Solemos mirar las cosas que se ven. Solemos mirar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero la palabra dice, vivimos por fe y no por vista. El vivir por fe es tener la certeza de lo que tú quieres y la convicción de lo que no ves. Así pensarán de nosotros que estamos locos, los cristianos que viven por fe, los que no ven. Pero resulta que el lenguaje de Dios, el lenguaje del cielo habla de esa forma. El lenguaje de la tierra es, dime cuánto tienes, sé cuánto vales. Pero el lenguaje de Dios es, dime cuánto crees y te diré hasta dónde vas a llegar. Santiago lo dijo claramente. Yo voy a poder ver tu poder a través de tus obras, que se van a manifestar por tu buena fe. Pero de nada vale solamente tener fe, arrodillarte y no moverte. Somos hijos de Dios, oramos, buscamos de su presencia, pero tenemos que movernos. Amén. Tenemos que hacer nuestra parte. No dejes que tu carne te juegue sucio. No dejes que el enemigo venga a robarte, a quitarte la paz por medio de cualquier agente externo. Es lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Ay, Dios mío, porque hay tanto silencio. ¿Está bueno el mensaje o no está bueno? ¿Está la presencia de Dios aquí? Yo siento la presencia de Dios. Amén. Dios, vamos a entender un poco más a profundidad esto. Présteme atención. Dios nunca diseñó al hombre para que pueda vivir solo. Dios diseñó al hombre para que el hombre pueda depender de las fuerzas de Dios. Lo voy a repetir.
Dios nunca diseñó al hombre para vivir dependiendo de sus propias fuerzas. Dios diseñó al hombre para depender de Él. Y es la consecuencia que vamos a poder experimentar, el hecho de poder depender de Dios. ¿Qué le sucede a una persona cuando depende de Dios? Vamos a manifestar algunas de las cosas que le va a suceder al hombre. Va a poder tener mayor tolerancia ante las personas que están a tu alrededor, a los que se te atraviesan en la vía. Vas a tener una mejor calidad de vida en el sentido de que tu paz nadie te la va a poder alterar. Vas a poder tomar mejores decisiones. Puertas se te van a abrir, personas de bien se te van a acercar. Es lo que está sucediendo con una persona que depende de Dios. Yo, cada mañana que me levanto, visto a los niños, los llevo al colegio. Yo, de verdad, tengo cierto control cuando estoy con ellos. No mires ese programa. ¿Qué estás viendo en el teléfono? Me le pongo y veo. Te quedan 20 minutos para que mires en el teléfono, pero yo estoy supervisando. Cuando pasan los 20 minutos, no le digo, ¿me puedes dar el teléfono? No, yo agarro y le quito el teléfono. Son 20 minutos. Claro, a veces puede ser un poquito estricto, pero hay que enseñarle límites a los niños, porque si no les enseñas límites, cuando sean grandes te van a meter un pernancazo. Te van a tomar del pelo y van a hacer contigo lo que les dé la gana. Instruye al niño en su camino, y cuando fueren grandes o cuando fueren viejos, no se apartarán del camino de Dios. Ahí no está diciendo, instruye al niño en el camino que él quiera. No, ahí está diciendo, instruye al niño en el camino de Dios. ¿De qué manera estamos instruyendo a nuestros niños? Con ejemplo. Porque de qué vale yo venir a pararme aquí, explicar un mensaje y hablar de que Dios es bueno y de las bondades y de la templanza del Espíritu Santo, cuando yo los estoy medio matando en casa, cuando yo les digo groserías, cuando yo les digo no sirves para nada, que no vas a lograr hacer nada en la vida si sigues así, estoy cansado de ti, estoy cansada de ti, que ya no sé qué hacer contigo, te voy a mandar a un internado. Mira todas las declaraciones que salen. Entonces, ¿de qué manera estamos nosotros enseñando a nuestros niños? ¿En la palabra de Dios o en tu carne? Ay, papá, Señor, sácame con vida de aquí. Proverbios 5:8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Es decir, la palabra de Dios es medicina a mi cuerpo y es refrigerio a mis huesos. Está demostrado científicamente que leer la palabra de Dios a diario va a traer algo beneficioso para tu cuerpo y para tus huesos. Científicamente comprobado. Y es porque nos conviene. Entonces, los niños están aquí bajo mi cargo. Cuando yo los llevo al colegio, ya no están bajo mi cargo. Ya yo no puedo controlar esa situación. Hay situaciones que sí puedes controlar, hay situaciones que no puedes controlar. ¿Cómo reaccionas ante situaciones que no puedes controlar? Ansiedad, depresión, indignación. ¿Cómo reaccionas ante situaciones que no puedes controlar, que se escapan de tus manos? Aquí es donde viene el mensaje de hoy. Cuando tú no puedes, cuando se te escapa la situación de tus manos, ahí Dios se va a encargar. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que tú hoy en esta mañana estás escuchando. El Dios que cuando tú dices que no puedes, que has intentado todas las alternativas, que has agotado todo, ahí es donde Dios se va a lucir y Dios se va a encargar de redireccionar tu vida. Amén. Qué bueno que aquellas personas que nos están escuchando por las redes sociales están recibiendo este mensaje puntual, porque sé que Dios está hablando. Todo esto produce un fruto. Y yo sé que quizás aún no ves el fruto. Pero para contar un poco de lo que ya los que me conocen. Mi hijo, el de 17 años, niño deportista, desde los 4 años está haciendo su deporte. Y también pues en la iglesia, allí en Venezuela, en Maturín, práctica de cheerleaders, de estos chicos que los levantan y dan vueltas. Yo estaba en Ciudad Real, justamente en ese día en Ciudad Real estaba haciendo una práctica para lo del tema del bus. Y me escribe él
papá, me fracturé la mano. Y yo, me fracturé la mano. ¿Cómo es eso? Y me envió un vídeo. Y veo el vídeo de que él está allí, lo agarran los chicos aquí alrededor, lo levantan. ¿Sabes que normalmente cuando suspenden a una persona, hay alguien o hay hasta 4 personas que lo reciben, ¿verdad? Bueno, no. Lo levantaron y lo llevaron, lo mandaron hacia atrás. No había nadie. ¿Cómo creen ustedes que cayó? Cayó con los pies y todo el peso se puso sobre la mano. Se rompió el hueso escafoide, se rompió otros huesitos más, porque, los huesos de la mano hay muchos. Y es muy difícil una cirugía de mano. Todos sabemos que para hacer una cirugía de mano y que quede correcta, que quede bien, es muy difícil. Bueno, ese es él. Recibo ese mensaje y lo que digo es, Señor, ¿qué puedo hacer? Empezar a orar por él. Que aparezca médico, que aparezca hospital, clínica. Ya todos sabemos cómo es la situación en Venezuela, el tema de la salud. Pues bueno, Dios se ha encargado de mover sus piezas, ir apareciendo las finanzas, apareciendo la clínica, lo operaron ayer. Y dice que bueno, la operación salió un éxito, todos sus huesitos quedaron en su lugar, tiene sus clavos, su férula. Y lo que entiendo y reflexiono de todo esto es que hay cosas que se escapan de mis manos. De qué manera yo estoy afrontando esta situación. Y sé que esto es algo que ninguno de nosotros estamos exentos de que nos puedan sobrevenir alguna prueba como esta. Lo que Dios nos exhorta hoy y nos llama es: ten paz, que yo tengo el control. Ten paz, que yo sé lo que estoy haciendo. Lo único que tú tienes que hacer es obedecer mi palabra. Hoy quiero en esta mañana que me sigas o repitas conmigo una sencilla oración. Una oración que sé que va a transformar o va a empezar a redireccionar tus pasos. Créeme que los pensamientos de Dios son bien. Los pensamientos de Dios y los planes de Dios no te van a llevar al desagüe, no te van a llevar al desastre. Te van a llevar a tener un encuentro con el tan sobrenatural que solamente Dios y tú sabes cómo vas a vivir eso. Amén. Amén. Coloque su mano en su corazón y quiero que repita conmigo. Allí donde estás, cierra tus ojos. Señor, perdóname, porque no he hecho las cosas conforme a tu voluntad, porque me he apoyado en mi propia prudencia. Perdóname, Señor. Guíame con tu palabra. Guíame en tu presencia. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Porque ya sé que cuando no puedo, tú te encargas. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor.